Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Paloma Fernández Coleto, periodista de Foro Ceuta. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alberto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y qué mejor para contarnos un poquito la actualidad, la triste realidad que está viviendo Ceuta en la actualidad. Pues sí, la verdad que lo estamos viviendo de primera mano y nunca nos habíamos encontrado con una situación como esta. Así que sí, es interesante que se cuente y que se conozca en otros puntos de España. Creo que la primera pregunta que te quiero hacer es un poco a lo que apuntan los expertos y un poco la política exterior que este suceso es porque Marruecos ha bajado un poco las medidas y ha dejado que entren masivamente los inmigrantes a España y viene un poco por la posición de España sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Sí, bueno, más que ha bajado la guardia, Marruecos hace 2 semanas hizo, vamos, no, ya no es bajar la guardia, sino que hizo una total omisión del control de sus propias fronteras. Entonces, miles de ciudadanos, no se sabe la cifra exacta, las últimas cifras oficiales apuntaban a cerca de los 10.000. Yo estuve allí presente y allí entraron 10.000 o 12.000 personas tranquilamente. Pasaron libremente ante la mirada pasiva de las autoridades marroquíes. No solamente pasaron libremente, sino que hubo gente que corrió el riesgo de ahogarse en aguas marroquíes y tuvo que ser la Guardia Civil, el Servicio Marítimo y los GEAS de la Guardia Civil los que tuvieron que entrar en sus aguas territoriales para salvar a sus propios ciudadanos, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de gente que ha pasado a Ceuta son ciudadanos y ciudadanas marroquíes y muchos de ellos menores de edad, no acompañados. Entonces, sí, lo de Marruecos del pasado día 17, de la semana del 17 de mayo, fue impresionante. Y yo creo que la imagen a nivel internacional del país se ha quedado muy tocada. Claro que por un conflicto político está sufriendo miles de personas y además muchos menores y en la situación que están y además también para la gente de Ceuta también que es impresionante lo que ha sucedido y lo que puede suceder aún. Sí, bueno, ahora mismo estamos en calma tensa, todos los servicios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el ejército, se mantienen en completa alerta. Hay calma tensa. Se ha podido ver cómo Marruecos sí que ha actuado este lunes, impidiendo el paso a 9 personas por la mañana y a unas 50 por la noche. Pero bueno, estamos en completa alerta y con los ojos puestos en la frontera, los oídos puestos en los móviles y en las redes sociales de Marruecos, intentando pues eso, adelantarnos un poco a nivel periodístico para estar allí si ocurriese cualquier cosa. ¿Cómo está un poco la frontera delimitada con Marruecos? ¿Cómo es la frontera? Para la gente que no ha venido nunca. Bueno, pues la frontera de Ceuta tiene varios tramos. Ceuta es como una isla chiquitita, son 19 kilómetros cuadrados y tenemos una zona de monte que acaba en mar y en mar. Entonces, en los dos extremos, aquí estaría el Tarajal, aquí estaría Benzú, y en la zona del Tarajal hay un espigón, en Benzú hay otro, y luego entra ya una especie de serpiente, ¿no? que va a través de los montes y se separa. La valla hasta hace un año y medio más o menos estaba compuesta por concertinas, pero bueno, el gobierno las retiró para poner elementos menos lesivos y menos cruentos, pero a la vez que España las retiraba, Marruecos iba construyendo en su lado una triple valla. Entonces, en los espigones tenemos una malla antitrepa con peines invertidos. A lo largo del perímetro de monte, por decirlo de alguna manera, hay peines invertidos en los sitios menos comprometidos para la seguridad. Y luego en las partes que son más complicadas y por donde suele haber más saltos de personas migrantes, hay unos rodillos muy grandes de metal de 30 centímetros, son fijos, pero vamos, y la valla son de hasta 10 metros, entre 7 y 10 metros de alto. Y en el espigón, que fue por donde pasó todo, tanto en Benzú al principio como después todo en el Tarajal, hay una playa donde la gente se baña
y el final de la playa es un espigón con piedras, con una valla finita. Luego hay un trozo de playa donde solamente puede entrar la Guardia Civil y el Ejército o los servicios de mantenimiento, o sea, una zona restringida, pero que es de playa también normal, y ya está la valla que separa España de Marruecos. Luego estaría esa zona de nadie, eh, bueno, que normalmente la ocupan las fuerzas marroquíes, y ya luego está la frontera de Marruecos. Eso a nivel de playa. Luego el paso fronterizo ahora está cerrado, es como una frontera internacional, pues lo Sí. mismo, control de la Guardia Civil, control de la Policía Nacional, control de la Guardia Civil, esa zona de nadie, y ya luego el control de las fuerzas marroquíes. ¿Tú qué has Y estado? Sí. en Benzú el paso, no hay paso para las personas, está cerrado porque esa frontera está inhabilitada, solamente pueden pasar las personas que viven en la zona de Benzú, en Beliones, para ir al colegio o venir a trabajar, porque hay niños que viven allí pero que están escolarizados en Ceuta. Tú que has estado en el día a día con los marroquíes y también con los habitantes de Ceuta, ¿cómo lo han vivido los inmigrantes que venían de Marruecos? Para ellos, ¿qué ha sido este hecho? Bueno, yo estando en la playa, el día de la playa aquello era como una fiesta, era como un río de gente que venía como si en Ceuta pues hubiese una fiesta. Entonces venían todo el mundo contento, saltando, muchos gritaban gracias España, gracias Ceuta, viva España, o sea, en ningún momento se veía a nadie que viniera con ninguna intención de invadir políticamente el territorio español, todo lo contrario, ¿no? Venían diciendo, ay, gracias España, como besaban el suelo, daban las gracias, y había imágenes de mucho contraste porque, bueno, había una persona en muy mal estado de salud que finalmente falleció en esa playa, en ese trozo de playa donde no se puede acceder, donde están solamente las fuerzas de seguridad. Y entonces, bueno, hay un vídeo en directo que grabamos con el Foro de Ceuta, donde se ve al final a una persona que se la ve que la están cuidando, ¿no? Tratando varias personas, la Cruz Roja y tal. Y finalmente, y mientras tanto, al lado de la orilla, y mientras tanto seguían pasando personas gritando, felices, celebrando, se abrazaban a la gente que había aquí en Ceuta, familiares o conocidos, y al final esa persona estaba muerta. Entonces, ha habido muchos contrastes. También hay que recordar que de las 10.000 personas, según las cifras oficiales, más de 8.000 ya se han vuelto para Marruecos de manera voluntaria, pero bueno, sigue habiendo mucha gente en Ceuta que esta gente sí que ya ha expresado su intención y su deseo de quedarse, y bueno, han ido a la oficina que hay en frontera para pedir asilo político, algo que ya tendrán que determinar las autoridades si procede o no. Claro, y otros también de las personas también afectadas son los propios habitantes de Ceuta ante la masiva llegada de personas. Claro, o sea, ha sido impresionante. Además, hay que recordar que Ceuta tiene una población flotante de unas 30.000 personas. Esto quiere decir que cuando la frontera estaba abierta, porque ahora está cerrada por el coronavirus, desde el pasado mes de marzo de 2020, Marruecos cerró de manera unilateral la frontera, pero antes había 30.000 personas que entraban y salían diariamente desde Marruecos a Ceuta para trabajar. Sector servicios, trabajo doméstico y sector de la construcción principalmente. Cuando se cierra la frontera, mucha gente se queda bloqueada en Ceuta y otra tanta, y luego muchos se quedan bloqueados en Marruecos sin poder venir a trabajar, porque claro, la frontera está cerrada. Que ahora han entrado 10.000 personas, sí, ha sido una pasada, pero Ceuta estaba acostumbrada a ver gente que no era de Ceuta. Sí que es verdad que como después de un año y 2 meses y medio prácticamente de cierre de la frontera, ya nos habíamos acostumbrado a no ver a esa gente. Entonces, claro, y además esa llegada de tantísima gente sin saber a qué, ni por qué, ni en qué condiciones, ni nada, pues sí que creó un clima de mucho nerviosismo entre la población. Hubo gente que no llevó a los niños al colegio, hubo muchos comerciantes que cerraron sus tiendas, pero pese a todo este miedo, ¿no? Esta sensación de miedo que sí que la hubo de manera generalizada, no se han registrado incidentes graves, no hubo rotura de escaparates, no ha habido robos, no ha habido agresiones a gente de Ceuta,
sí que hay algunas peleas, algunas reyertas entre ellos y también ha habido algunos robos menores, pero vamos, nada reseñable que tú digas es que esto ha sido una invasión Sí. mm, violenta. ¿Con qué medios han podido contar la policía de Ceuta o los diversos medios de Ceuta para poder ayudar a esta gente? Pues la verdad que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, así como el Ejército, desplegaron todos los recursos que tenían y además llegó gente también de fuera. Vinieron 300 agentes, tanto de entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, vinieron 300 agentes y bueno, pues helicópteros, servicio marítimo con varias lanchas, los GEAS de la Guardia Civil, la UIP, los GRS de la Guardia Civil, se han empleado materiales antidisturbios para disuadir a esas personas que querían seguir entrando. Se disparaba al aire, se podía ver desde la frontera, desde este lado de la valla, se podía ver el humo de los botes, del gas pimienta, incluso a los periodistas nos llegó en alguna Ostras. ocasión, porque claro, había viento, entonces algunos restos. Y la verdad que se vivieron momentos de mucha, mucha tensión, sobre todo porque tú dices, es que como siga entrando gente, no sabemos Sí. físicamente. Sobre todo el miedo ese, ¿no? La incertidumbre de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a ser para siempre? ¿Se van a quedar aquí? ¿Qué va a pasar con...? Pero vamos, yo creo que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, así como el Ejército que se desplegó en 24 horas, yo creo que la respuesta ha sido más que proporcionada y muy rápida pese a las críticas. Yo creo que, yo Sí. sinceramente, personalmente, creo que la respuesta ha estado proporcionada. Claro, luego también muy importante la labor que hace la Cruz Roja y luego también se han visto los albergues y demás sobrepasados ante tantas personas. Claro, piensa que aunque antes esa población era de 30.000 personas, era gente que venía a trabajar o a comprar o a hacer turismo y se iba. No era gente que venía a quedarse a dormir. La ciudad no tiene recursos para atender a casi 2.000 menores o más. Es que no, además es que el problema es que no sabemos cuánta gente ha entrado y es imposible contarla. La Guardia, o sea, la Policía Nacional, perdona, está haciendo un trabajo súper importante de filiación de estas personas, pero claro, es que o sea, es prácticamente imposible porque se esconden, se van a los bosques para no ser Wow. vistos, se esconden en algunas playas, en barrancos, entonces claro, es complicado, por muchos recursos que destines, es que hay mucha gente todavía por la calle que tú sabes que no son de aquí de Ceuta. Claro, como tú has dicho, estés viviendo una calma tensa. ¿Qué perspectiva de futuro se tiene un poco ahora a corto plazo o a largo plazo? No tenemos ni idea. O sea, hay una... Porque además Marruecos sigue amenazando. El último comunicado fue ayer, que dijo bueno, que lo que había pasado con Gali en la Audiencia Nacional iba a tener sus consecuencias. Entonces, claro, está todo el mundo un poco, yo creo que a la expectativa. Igual a nivel político de más altas esferas sí que se sabe. Nosotros los periodistas estamos a la espera, mirando a ver qué pasa, contactando con fuentes del otro lado, viendo cómo está, consultando sus redes sociales pues eso, de Castillejo, de Rincón, para un poco ver si hay algún movimiento y demás. El lunes sí que lo hubo, la Guardia Marroquí cargó fuertemente contra sus ciudadanos, además eran gente súper joven y niños, y hubo cargas policiales, se reforzó un montón la presencia de policía marroquí en su parte de la frontera, pero es que es muy complicado porque además Marruecos es un país que no da información. No sabemos ni cuál es ni lo que va a pasar esta noche, ni, o sea, nosotros estamos con los móviles cargados al 100% y tirando de contactos para ver si alguien sabe algo y salir corriendo a la mínima de cambios. Yo ahora, por ejemplo, mi compañero, el fotógrafo, está allí en la frontera por si pasase algo y tuviéramos que salir corriendo. Y bueno, ya terminando un poco en las dos últimas preguntas que te voy a hacer, una es también, por ejemplo, el sector de la hostelería o las tiendas y demás, ya está un poco la cosa también ya calmada, está haciendo un poco ya de vida normal. La vida normal volvió al día siguiente. O sea, Ah, hubo miedo el primer día porque no sabía la gente. Entonces, claro,
Ya ha entrado 10.000, 15.000 o 50.000, no lo sabíamos. Así que la gente ese primer día cerró. No todo el mundo, ¿eh? También hubo gente que abrió, por ejemplo, el supermercado que hay debajo de mi casa, abrió con completa normalidad. El kiosco, sin embargo, cerró. Algunos bares cerraron porque también venían, pedían mucha comida y claro, como muchos hostelería de personas musulmanas y tal, tienen que dar de comer, es uno de sus preceptos, ayudar y dar limosna, uno de los preceptos del Islam. Entonces, claro, había algunos bares que tenían cola de gente para que les diesen, y luego la ciudadanía, bueno, pues hay gente que ha respondido también muy solidariamente y se están organizando grupos de personas en casas, para hacer bocadillos, para hacer comida. Hay muchos empresarios y empresarias que están haciendo grandes donaciones de comida, de ropa, de zapatos para, bueno, pues atender a esa gente que está en la calle y que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, porque claro, es que no sabemos muy bien cómo se va a solucionar. Marruecos acepta a los que quieren volver, a los que no quieren volver mm, no se sabe muy bien, ¿sabes? Hay un poco así de, a ver Uf, qué pasa. es complicado. Y a los que no quieren volver desde el gobierno de España, me imagino que será complicado también el qué hacer con esas personas. Claro, sobre todo es que la frontera está cerrada por el coronavirus. Entonces, si la frontera estuviese abierta, España y Marruecos tienen un acuerdo desde 1992 donde Marruecos permite que España expulse a los ciudadanos marroquíes. Se les filia en la Policía Nacional, se les mete en una furgoneta y se los llevan a la frontera. ¿Qué pasa? Que ahora la frontera está cerrada y Marruecos te dice que te acepta a quien quiera volver, a quien no quiera volver no, y a quien pueda confirmar y enseñarles a ellos qué ha pasado caminando o a nado en la crisis de hace 2 semanas. Entonces está Sí. complicado. Claro, la intriga que se me plantea en la cabeza es cómo la gente, si ha querido venir masivamente a España, cómo también han querido ir voluntariamente también masivamente otra vez a Marruecos. Porque hubo bulos de que en Ceuta había fiesta, que había feria, que la frontera estaba abierta, la gente pensaba Joder. que podía venir y volver a irse. A los niños se les dijo que jugaba Cristiano Ronaldo y que era Joder. gratis entrar. Entonces es que hablamos de que hay niños de 5, de 6 años, de 8 años solos. Estaban en el colegio y se vinieron para acá a fiesta. O sea, entonces, claro, la gente cuando vio lo que había en Ceuta, que en Ceuta casi no hay trabajo, hay un paro estructural importante, que la población joven tiene la tasa más alta de paro de Europa prácticamente, no sé si la primera o la segunda. Entonces, cuando han visto que, oye, que esto no, que aquí no hay nada, entonces han dicho, yo me voy a mi casa, para pasar hambre paso en mi casa. Pero hay otra gente que no, que ve Ceuta como un paso para seguir su ruta migratoria hasta la península. Y esa gente es la que ya ha dicho que se queda. Pues bueno, ya la última pregunta que te voy a hacer, como periodista, ¿cómo has podido organizarte estos días, el hacer increíble? Ha sido a nivel laboral una experiencia impresionante y a nivel personal también y a nivel profesional, pero es verdad que ha sido agotadora. O sea, estamos agotados, es una sensación generalizada entre todos los compañeros de prensa porque esto empezó todo un domingo de madrugada. A mí yo me entero del primer pase de unas 70 personas a las 6:30 de la mañana y a partir de las 6:30 de la mañana a las 8 nos vamos a Denzú, porque entre que publicas, no sé qué, te arreglas. Claro, yo tengo 2 niñas, las tienes que colocar, apañar. Sí. Mi pareja también trabaja en un medio de comunicación, entonces hemos estado los dos súper, súper liados. Y las niñas, pues conciliación familiar, mi familia, la familia de él, pues poco a poco, muy cansado. Pues eso, el primer día dormimos 3 horas, no, desde las 8 de la mañana que nos fuimos a Benzú hasta las 4:30 de la mañana que llegué a casa con mis compañeros del foro de Ceuta, con mi compañera Gloria y se Pere porque el otro compañero estaba de día libre y ya al día siguiente empezaron a llamarnos de televisiones nacionales para que contásemos lo que estaba pasando. Entonces era compaginar nuestro periódico con atender a los medios nacionales
y intentar venir a comer. Pues nada, veníamos a comer, comíamos a las 4 o 5 de la tarde, Pues, nos íbamos corriendo, o comíamos, al día siguiente comimos un bocadillo, hizo mucho calor, fueron días de mucho, mucho sol, nos quemamos. ostras. Y de repente el jueves y el viernes cambió el tiempo a un levante muy fuerte, hacía frío, llovía, entonces nos ha pasado de todo. Ha sido Joder. Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Creo que ha sido muy interesante y conocer de primera mano lo que está sucediendo allí en la actualidad y lo que ha pasado estas semanas atrás. Y muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Pues nos vemos, un abrazo enorme. Espero que cuando volvamos a hablar esté la situación mucho mejor todavía. Ojalá así sea. Hasta luego. Chao. Adiós, un abrazo enorme. Adiós.